¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Lice. noches, Lice. Buenas noches, Licen. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal sus cierres de fin de mes? Locura, locura. Aunque en el tema de seguros al regulador hay que enviar hasta el 15, ¿no? De cada mes. Sí, hasta el 15. Todavía hay tiempo para hacer ajustes, entonces, si es que hubiese algún error. En la banca no, es hasta hoy día la entrega y corren multas después. Eso quiere decir que todos hemos cerrado ayer y como era un cierre especial por el tema semestral, ¿no? Perdón un segundito, voy a cerrar mi puerta, hay mucha bulla. Entonces yo anoche estuve, bueno, es todo un proceso el cierre. Tuvimos algunos problemas al cerrar en la tarde, tuvimos que reiniciar y hasta que funcionen todo el core y todo lo demás, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana hemos cerrado, ¿no? Complicado. Así es la vida. Todavía en seguros se puede hacer unos ajustes, se tiene un poquito más de tiempo, ¿no? Aunque siempre a fin de mes es complicado, pero por lo menos se tiene ya una idea para ver si hay algún problemita. También mucho depende del tema del sistema que tengan, ¿no? O el core de cada entidad. Muy bien, a ver, para avanzar hoy, ya vamos a entrar a los cálculos, pero me gustaría saber si han comenzado a ver el video. Sí, 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 muy interesante. sí, interesante. Lice, la verdad, muy interesante, Lice. Qué bien que les guste. Realmente es muy interesante el documental. Es un documental en película. Bueno, realmente muestra a los actores, está bien sustentado, digamos, las cifras. Y yo normalmente este video lo utilizo en diferentes, digamos, ya de tiempo lo voy utilizando, por eso lo he debido ver como unas 20 veces o más, ¿no? Porque no muchos lo conocen y en los cursos de gestión de riesgos, tanto financieros como en el tema de seguros, ¿no? Incluso cursos cerrados con entidades financieras, vemos el video para analizarlo, ¿no? Porque siempre hay que verlo desde dos puntos de vista, por lo menos en el tema financiero y en seguros también. Uno desde el punto de vista del regulador, porque tiene su enfoque, y el otro desde el punto de vista de la entidad financiera, del actor, digamos, ¿no? De la entidad. Es lo que yo digo, los dos lados del escritorio, ¿no? Y no siempre se tiene la misma percepción de las cosas. Entonces, pero la realidad es única, es decir, los hechos son únicos, ¿no? Y este video eso es lo que muestra, ¿no? Puede ser que hubiesen fallado los reguladores como los actores, o ambos, ¿no? Pero la realidad es que afectó a todo el país, los damnificados, digamos, son las personas, ¿no? Los inversores que han perdido su inversión y las personas que han perdido, bueno, van a verlo seguramente sus viviendas y todo lo demás, ¿no? Entonces, que verlo, seguramente vamos a discutir bastante el día viernes, un poquito, una vez que ya lo tengan concluido, y podamos ver cuál ha sido el papel de las empresas de seguros, ¿no? Que es importante. Y vamos a ver la relación que tiene lo que nosotros hacemos en empresas de seguros en el ámbito financiero. Realmente es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, no sé si alguien quiere comentar algo quizás y vamos avanzando. Nadie, ¿no? Entonces, avanzamos. Ok, entonces la anterior vez habíamos quedado
la anterior clase. Bueno, ya habíamos explicado los componentes de la prima y ya estábamos acá, ¿no? Queriendo entrar a esta parte del desgravamen como ejemplo. La forma de expresar, digamos, el tarifario, las primas y todo lo demás, difiere en cada institución, en cada entidad, pero en esencia toma el mismo criterio y el mismo concepto, por si acaso. Y yo diría que esta fórmula, o sea, no tal cual está, pero básicamente conceptualmente lo llamaremos así, el precio, ¿no?, de esta tasa que está expresada aquí como tasa neta o como prima, en otro lugar puede estar cuánto va a ser la prima, tiene que tener estos componentes, más menos, pero básicamente estos componentes, ¿no? Que está compuesto del riesgo, no se olviden, la tasa de riesgo o la prima pura, que es lo que llaman en otro lado, más todos los otros componentes que implica ofertar un producto, ¿no? Es como fijar el precio de cualquier producto, por ejemplo, no sé, nos pondremos a pensar en el precio del pan, por ejemplo, ¿no? El precio del pan tiene componentes de gastos igual, no sé si administrativos, lo llamaremos así, pero tiene, por ejemplo, el pago del salario de los que trabajan en la panadería, del dueño, ¿no? El dueño probablemente no se paga, pero lo tiene que pagar a los que le ayudan, incluso siendo informal, digamos. Tiene que pagar energía eléctrica, si el horno es a gas natural o a gas domiciliario, entonces tiene que pagar el gas, tiene que pagar seguramente agua, tiene que pagar algunos servicios, incluso alquileres, porque puede ser que tenga un local de venta, ¿no?, o una tienda, entonces tiene ese tipo de gastos administrativos. Impuestos probablemente, si es que tiene régimen especial o el general, ¿no? Si está agremiado a algún mercado, no sé, tiene que pagar patentes, licencias, ese tipo de cosas, ¿no? Todos esos costos, ¿no?, más una utilidad que espera tener el panadero, lo llamaremos así, se traduce en un precio del pan, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo exactamente acá en seguros, ¿no?, que la estamos llamando la tasa neta en el caso del desgravamen. En alguna entidad lo llamarán la prima, ¿no?, o el precio, o en otro lugar, no sé qué nombres más pueden tener, digamos, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de la prima, que es el precio de cualquier producto de seguro, quien tiene que tener estos componentes, ¿no? Desagregados, digamos, en dos, los hemos separado, como ya hemos visto antes acá, la tasa de riesgo más los otros costos operativos, ¿no? Y nos va a dar la prima neta o el precio o la prima. ¿De acuerdo? O como en el caso del desgravamen, que la denomina la tasa neta. Entonces, eso, si lo tenemos claro, eso ya lo que vamos a hacer en ejercicios no va a ser muy complicado. Aquí tenía una consulta Wilmer, no sé si está Wilmer en clases. Lo vemos luego. Les queda a todos claro, ¿no? ¿O alguien tiene alguna? ¿Sí? Sí, Lisa. Ya, después vamos a ver, creo que Wilmer no está. Lo vamos a ver, algunas diferencias que debemos considerar, pero ya en nuestra normativa interna, ¿no?, respecto a la denominación, básicamente. Pero lo que ahora estamos viendo es la parte técnica, estrictamente técnica, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya viendo el ejemplo, ¿no?, lo que hemos visto acá en la resolución, ¿no?, estos costos, ¿no?, voy a poner acá mi puntero, estos costos, ¿no?, lo tenemos expresado acá ya en un Excel. Esto es una imagen de un Excel, ¿no?, donde se toma, por ejemplo, cómo calcular a una tasa neta, ¿no?, en función a una tasa de riesgo. Esta tasa de riesgo es la que estima la entidad, ¿no?, aseguradora.
Y ese es como que el know-how, digamos, de cada entidad. Es como no sé, pues todos podemos hacer, por ejemplo, los que sabemos cocinar o queremos, hacemos el intento de cocinar, digamos, un pollo a la broster, sabemos qué se tiene que poner, ¿no? O sea, no sé, huevo, maicena, otros hacen con harina, y lo fríen, ¿no? Y tienen además una freidora y cada quien tiene su modalidad de hacer, pero nadie hace igual que Pollos Copacabana. O sea, ninguno de nosotros vamos a poder sacar ese sabor y esa, no sé, lo crocante que hace Pollos Copacabana y que lo hace exitoso, digamos, en el negocio, ¿no? En pollos, digamos, fritos, ¿no? En la venta de pollos, de comida rápida. ¿A dónde quiero llegar con esto? Justamente al know-how. Pollos Copacabana tiene su receta propia y su know-how que nadie lo debe conocer excepto los dueños y algunas personas que trabajan ahí, pero el resto no. Entonces, exactamente lo mismo es esta tasa de riesgo, ¿no? Que maneja cada entidad de seguros para sus diferentes productos y solamente la entidad la conoce, ¿no? Es como la fórmula secreta o la receta clave para hacer sus cálculos, ¿no? Entonces, en el negocio o en la línea que esté, digamos, en el ramo que esté la empresa de seguros, tiene sus propias tablas o las tablas contratadas, tiene un técnico, un gerente técnico que controla y realmente sabe de las medidas del riesgo para sus diferentes productos. Entonces, esto lo genera cada entidad de intermedias, o digo, de seguros. Los costos de adquisición, bueno, estos pueden ser quizás públicos, ¿no? Porque estos costos están en función a los gastos que se realizan, ¿no? Para adquirir en el proceso de, digamos, de tener un cliente, cuánto nos implica adquirir ese producto, ¿no? O tenerlo al cliente, o tener la cuenta, los gastos de adquisición de la cuenta. El otro tema que es importante son los gastos administrativos. Aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Porque este componente de gastos administrativos podemos tomarlo a veces, sobrevalorarlo, ¿no? Es decir, una entidad de seguros puede tener diferentes productos, ¿no? En diferentes ramos. Y el gasto administrativo que utiliza, difícilmente, por ejemplo, los salarios los va a poder distribuir, ¿no? Entre cada producto. Entonces, realmente aquí hay que también tener una metodología a la hora de establecer cuál es ese porcentaje de gasto administrativo respecto al precio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo extremo. Tenemos 10 productos. Para los 10 productos tenemos, no sé, 20 personas, digamos, operando, desde la parte ejecutiva, la parte, digamos, operativa y la parte comercial, sí, comercial, ¿no? Incluyendo agentes, digamos. Entonces, estas 20 personas van a poder soportar los 20 productos, ¿no? O los 10 productos, no sé cuántos dije. Un gerente, solo va a haber un gerente, por decirles. Y ese gerente forma parte, el salario de ese gerente forma parte del gasto administrativo para todos los productos, ¿no? Y si se incrementaran más productos, de la misma manera, ese salario del gerente va a seguir siendo el mismo y va a seguir formando parte de los gastos administrativos, pero los porcentajes serán diferentes. No sé si me dejo entender. Entonces hay que tener una metodología clara y aquí nuevamente hay que hacer un análisis. Cada entidad conoce sus costos administrativos. Produzca o no produzca, igual tiene que tener esos costos administrativos. Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica que está en el edificio que utilizan o las instalaciones que utiliza la compañía de seguros va a ser la misma para un producto, para 2 productos o para 20 productos, ¿no? Entonces, quizás va a ir creciendo en función a la cantidad de clientes que tenga, pero los productos van a seguir siendo los mismos. Entonces, a la hora de establecer este porcentaje del gasto administrativo, realmente hay que hacer un análisis muy, muy fino, digamos, ¿no?
que lo realizan la parte, digamos, operativa, o la gerencia de operaciones principalmente. Y el margen de utilidad está en función al margen que, bueno, pues desean esperar mínimamente los accionistas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un accionista de cualquiera de las compañías de seguros invierte su capital en su empresa o en la empresa. Y ese capital que invierte espera que tenga un rendimiento. Si ese rendimiento no es satisfactorio, bueno, pues probablemente no sea una buena inversión para el accionista, ¿no? Para el dueño de la empresa o para los dueños de las empresas. Entonces, ¿cuál va a ser la métrica, por ejemplo? Si yo soy inversionista y tengo dinero para realizar un emprendimiento o invertir en una empresa de seguros, ¿no? Que asume varios riesgos, bastante riesgo, está regulado además y hay que pagar a los empleados y todo lo demás, esperaría tener un rendimiento de esa inversión que voy a realizar al menos superior a un depósito a plazo fijo, digamos, en la banca, ¿no? Es decir, voy a poner, por poner una cifra, tengo $1.000.000 de dólares, digamos, quiero invertirlo, y si invierto en una empresa de seguros versus si invierto en un depósito en el mercado local, digamos, acá en Bolivia, la tasa máxima por un DPF en moneda extranjera o en moneda local, ¿no? Con plazos mayores a 720 días, es decir, casi 2 años o más, están más o menos en el 4, 5% o 4% lo máximo, ¿no? Eso va cambiando, pero digamos hoy día está así. Entonces, si yo invirtiendo mi dinero en la empresa de seguros voy a tener una utilidad o un rendimiento de menor al depósito que puedo llevar a la banca, menor al 4%, digamos, entonces prefiero llevar el dinero al depósito, ¿no ve? Porque a la banca, así no hago nada y tengo un rendimiento del 4%. A diferencia de llevar el dinero a la empresa de seguros y tener menos rendimiento que el 4 o perder al final, ¿no? Y además estar, no sé, con el estrés de que si va o no va bien la empresa, pago de obligaciones, sanciones del regulador o control del regulador, exigencias del regulador. Entonces, ese costo de oportunidad, ¿no?, esperado es el que tiene que estar acá, esa expectativa. Entonces, siempre el inversor y la empresa va a querer tener utilidades, ¿no?, y generar un rendimiento siempre por encima de por lo menos de los depósitos a plazo que se encuentran, o las tasas del mercado para los depósitos, ¿no? Ese sería, digamos, el parámetro para ver si la inversión que están realizando está bien o está mal. Si está por debajo o está perdiendo, entonces, no, pues, ¿para qué van a hacer este negocio? Es tan simple como eso. Entonces, este porcentaje de utilidad, que yo lo he puesto acá como ejemplo, 5%, ¿no?, es la expectativa, que es el margen de utilidad que espera tener la empresa de seguros a la hora de ofertar, por ejemplo, el seguro de desgravamiento. ¿Cuánto quiere ganar, en otras palabras, por este servicio que va a hacer? Y estos otros costos que son de regulación, ¿no? La tasa de regulación es el 1%, ¿no? Y este es el fondo, y este 0.25% es el aporte, o el 2.5 por mil, ¿no? Es el aporte al fondo de amortización para los seguros, ¿no? Es un fondo, es un colchón al cual todas las empresas de seguros aportan por cada producto que venden. Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta porque forma parte, digamos, de una tasa de regulación. Y por otro lado, este componente de las comisiones. Las comisiones, ¿a qué se refieren? Del cobrador, es el de cobranza, ¿no? Es el pago que se hace, por ejemplo, a la entidad financiera en el caso del desgravamen. ¿Cuánto es el porcentaje que se le va a pagar por cada cobro que haga del seguro? Porque no está haciendo por cuenta del seguro un agente de cobranza y de retención la entidad financiera.
porque al momento de pagar su préstamo, el cliente en la entidad financiera también está pagando el costo del seguro de desgravamen, entonces está haciendo una función de cobranza. Si no hiciera eso la entidad financiera, la entidad de seguros tendría que ir, buscar al cliente, no buscar al cliente, sino habilitar cajas para que venga el cliente a pagar su cuota parte, digamos, del porcentaje o la cuota o el pago de la prima mensual que le corresponde, ¿no? Entonces, que eso es bien complicado. Tendría que tener una infraestructura súper organizada para tantos clientes y todo lo demás. Entonces, como que tiene no más lógica a la hora de negociar, digamos, las entidades, ¿no? Ponen su precio de cuánto quieren cobrar o poner de porcentaje la entidad financiera como cobro de comisión. Pero también les puedo decir que hay otras entidades que priorizan, digamos, el servicio a su cliente, ¿no? Y dicen, bueno, si yo voy a poner y voy a cobrar una cobranza, o voy a cobrar una comisión por la cobranza, voy a encarecer el precio de la prima. Y no quiero encarecer, porque ya yo estoy ganando, por decirles, como entidad financiera, por el préstamo. Entonces, también hay entidades que no cobran, ¿no? No son muchas, pero existen, que no cobran, y por ende la tasa neta o el precio o la prima del seguro de desgravamen es realmente atractiva en términos de porcentajes, pero también es más económica para el cliente, ¿no? Y por otros temas también es más, como les dijera, mejora, digamos, la carga del crédito que tiene el cliente respecto al banco, porque el seguro de desgravamen es un importe pequeñito comparado con la tasa de interés que está pagando y el capital a la entidad financiera. Entonces, nosotros como compañías de seguros tenemos que tener claridad sobre estos temas a la hora de proponer un precio. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esta tasa, también lo que tenemos que tener claro, ¿no? Por decirles, la tasa neta, con todos estos porcentajes que lo he registrado acá, nos daría este es un 4 por mil, ¿no? Es decir, el 0.441 por ciento, si quieren, ¿no? O el 4.1 por mil. Se lo puede interpretar de esas dos maneras, por si acaso. Entonces, este precio multiplicado por el capital asegurado, ¿no? Aquí lo he puesto solamente como referencia, enseguida vamos a ver ya datos más reales, ¿no? Multiplicado por el capital asegurado, nos va a generar un cálculo de la prima, ¿no? O el ingreso bruto mensual que vamos a tener como compañía de seguros por este precio que estamos registrando para cubrir esta cantidad de capital asegurado, que en este caso estos 980 millones sería, digamos, la cartera hipotecaria de la entidad que estamos asegurando, ¿no? Y serían 402,000 bolivianos, lo llamaremos, si esto es boliviano, ¿no? Entonces, ese es el ingreso mensual, y el ingreso anual lo multiplicamos por 12 meses, entonces tendremos, si la cartera se mantiene constante, no disminuye. Lo lógico sería que crezca, porque todas las entidades financieras quieren crecer en sus colocaciones. Pero si se mantiene digamos, constante esto, al año la institución tendría un ingreso bruto de 4.831.000. ¿Por qué llamo bruto? Porque esto es lo que le va a pagar la entidad financiera, ¿no? En un año por todos los créditos que están siendo coberturados. Ya de ahí para abajo tenemos que restar todos los gastos en los que vamos a incurrir a lo largo del año, pues los gastos administrativos, la comisión que hay que pagarle bueno, en este caso no hay, está con cero, ¿no? A la entidad financiera, los gastos de adquisición que nos ha implicado el tema de, por ejemplo, básicamente, ¿no? Este 10% de adquisición es por el tema del broker, por ejemplo, ¿no?
Hay que tomar en cuenta eso. Tenemos que tomar en cuenta también la tasa de regulación y el aporte al fondo. Entonces, todo eso se va a ir desprendiendo de acá, digamos, ¿no? Para cada componente en este producto, ¿no? Y al final tendremos, una vez que restemos todos los costos administrativos o los costos operativos, lo denominaremos entre comillas, ¿no? Y nos va a generar una utilidad, que esperemos que al menos sea este 5% del que estamos hablando, o más, ¿no? Va a depender mucho de la siniestralidad. ¿Por qué? Porque esta tasa neta que nosotros hemos calculado, en función a esta tasa de riesgo, seguramente acá hemos pagado varios siniestros. Deduciendo esos siniestros es que vamos a al menos tener este margen de utilidad del 5%. Si nos hemos equivocado en calcular esta siniestralidad, entonces los siniestros van a ser más de lo que esperábamos, probablemente la utilidad sea menor, o incluso podemos tener pérdidas, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo se comporta. Entonces, al inicio partimos de esto, y al final lo vamos evaluando. No sé si tienen duda acá. Voy a hacer un ejercicio en un Excel, más o menos, para que vayan viendo cómo inciden las variaciones. Licenciado, sí. la fórmula que estamos usando ahora no es la misma de los documentos que nos compartió, ¿verdad? Es la misma. A ver. En el numerador tiene un valor distinto. A ver, espera un rato. Esto. Sí. Los valores 1 más 3 es correcto. Sí. Al final, si tú ves, voy a hacerlo. Si tú ves, el denominador tampoco es el mismo, ¿no? Sí, correcto. Lo que hemos hecho acá es simplificar para el ejercicio, para el Excel, ¿no? Si despejas la ecuación, ¿no? Simplificas, si vale el término, ¿no? Vas a llegar a esta fórmula, a esta expresión. Ok. ¿Ya? Simplemente, pues, como les decía, es una exposición. El concepto es el mismo, por si acaso. ¿Ya? Okay. Esta tasa, pero podemos hacerlo en el Excel si quieren, pero por hacerlo más sencillo es que se lo presenta así. Yo voy a compartirles, a ver, esto les estoy compartiendo de un ejercicio que, bueno, lo hemos hecho y no sé si el resto de las entidades aplica de esa manera. Voy a ir a ver al Excel. Sí, es esto. ¿Pueden ver el Excel ustedes? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Entonces, esto es para datos actuales a diciembre de este año, pero voy a ir a los ejercicios. Esto es lo que les estoy mostrando, ¿no? ¿Por qué lo muestro de esta manera? Porque hemos hecho, aquí está la fórmula, ¿no? De la tasa neta. Si hacemos el ejercicio, vamos a llegar a esto mismo, por si acaso. Lo pueden hacer, digamos, las personas que son matemáticas o están familiarizados con los números, ¿no? Hagan el ejercicio de simplificar, digamos, vamos a llegar a esto. ¿De acuerdo? Esto es, de aquí partimos y llegamos a esto, pero al final es lo mismo, es una forma de exponer. ¿Por qué? Porque lo que queríamos en el ejercicio era saber esto de la tasa neta, ¿qué es exactamente? ¿No? O la tasa de riesgo, mejor dicho. Entonces, yo les había puesto acá la tasa de riesgo, ¿no? De 0.241. Esto es acá. Acá yo ya no les estoy poniendo, ¿no? Este es un ejercicio real, por si acaso,
no puedo mostrar ya más detalles de la entidad y todo lo demás, pero este ya es el ejercicio, es resumido, no está la fórmula, donde estoy mostrando este 0.03, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Nuevamente, en el tema de desgravamen, si estamos, digamos, ya hemos comprendido todo lo que he hablado en las últimas clases respecto a las probabilidades, al riesgo y todo lo demás. Entonces, ahora sí iremos al tema práctico. ¿Qué es lo primero que deberíamos tener en el caso de un seguro de desgravamen? ¿Qué variables necesitamos para fijar nuestra tasa de riesgo, por ejemplo? Un universo de personas, los siniestros de personas. Siniestro de personas, ¿no? Entonces, acá yo tengo, esta es la cartera al 31 de diciembre de del 2019, ¿no? Por tipo de crédito de todas las entidades, los bancos múltiples que se llaman, ¿no? Hay una clasificación de bancos múltiples, bancos PYME, y después están las cooperativas, y bueno, no sé, hay varias. Entonces, solamente de bancos. Y el total de la cartera, ¿no? Que tienen todos los bancos, a ver, voy a poner así. Aquí están las siglas. Permítanme un rato anclar, ¿no? Entonces, por cada entidad, este es el Banco Nacional, Banco Unión, Banco Mercantil, Banco Visa, Banco de Crédito, Banco Ganadero, están todos los bancos. Y en el total de los bancos, asumiremos, digamos, en todo el sistema financiero, ¿no? Tenemos una cartera total de 162.000 millones de bolivianos. Esto está expresado en bolivianos, en miles de bolivianos. Entonces, son 162.000 millones. Si esto yo divido entre 6.86, voy a tener que tenemos una cartera, ¿no? En el sistema financiero a diciembre de 23.600 millones de dólares. No vamos a asegurar toda esta cartera, por si acaso, ¿no? Con el desgravamen. Eso dependerá de la entidad financiera. Lo que la normativa le está obligando tanto a la entidad financiera y también como a las empresas de seguros a hacer las propuestas es sobre la cartera hipotecaria, es decir, la cartera de vivienda, que está esto resaltado, ¿no? Que el destino es la compra de vivienda. Como le había indicado, la idea y el espíritu de esta normativa es justamente lo que les decía, el tema de este producto de la nobleza, lo llamaremos así, por el tema de que todos queremos el techo propio y que la deuda no la podemos heredar si es que fallecemos, si el titular fallece, no pueden seguir pagando los familiares y todo lo demás, ¿no? Si el principal titular de la fuente de generación de ingresos fallece, entonces la deuda tendría que pagarse. Ese es el objetivo de este producto. Lo cual no quiere decir que el resto de la cartera, si la entidad quiere y la licita o la invita a otra entidad aseguradora, también puede asegurarla, ¿no? Y eso encarecerá la tasa de interés seguramente en el costo, ¿no? Pero estamos hablando de esto para una licitación, por si acaso. Entonces, si estamos hablando de esta cartera, estaríamos hablando, ¿no? ¿De cuánto? Voy a hacer una suma de la parte solamente que está resaltada con amarillo. En todo el sistema de 55.000 millones de bolivianos. Eso dividido entre 6.86 son 8.000 millones de dólares. Es decir, estaríamos entrando a pugnar, si vale el término, entre las empresas de seguros a coberturar una cartera promedio de 8.000 millones de dólares en el sistema de entidades de bancos múltiples. Por eso es que en el intermedio, si yo pongo, por ejemplo, acá ahora me voy a ir al Excel, ¿no? ¿Dónde estaba acá? Si pongo que todo el sistema, digamos, yo me agarro como entidad aseguradora a cubrir todo este seguro, ¿no?
¿Cuánto hemos dicho que son? 8.000 millones, ¿no? ¿Sí? Sí. Aquí son Sí, 380 millones, entonces si pongo 8.000 millones, tendría que poner, a ver, acá, voy a redondear 8.000 millones, Ya. para que no estemos... Está, acá así se escriben los 8.000 millones, ¿no? 6 ceros son millones y de aquí para allá son los miles, 8.000 millones. Con esta tasa de riesgo del 0,3 que he puesto, ¿no? Por 1.000, tendría un ingreso de 39 millones de dólares, ingreso bruto al año. Bastante dinero, ¿no? Entonces, más o menos nos da una idea de cómo es el tamaño de mercado del que se está hablando en el tema de la licitación para este producto. Si hablamos de toda la cartera, es mucho más, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de los 23.000 millones, pero no todo es sujeto al seguro de desgravamen, eso ya depende de cada entidad, pero de lo que sí están obligados a asegurar las empresas financieras son estos del crédito hipotecario que les comentaba. En los hechos es que todas las entidades financieras, por prudencia, aseguran contra el riesgo de fallecimiento de sus titulares de préstamo, la mayoría de sus préstamos con seguro de desgravamen. Te agarras una entidad financiera con la licitación, casi dalo por hecho de que el resto de la cartera también la vas a asegurar, ¿no? Eso es lo importante de esta participación, digamos, de las empresas de seguros en el tema de desgravamen. Como lo hemos visto cuando veíamos el tema creo que no lo hemos visto a detalle, pero está en las transparencias, si le dan, y en los boletines que les he enviado, si le dan un vistazo a cuál es el producto o el ramo de seguros que más ha crecido, se van a dar cuenta que es el tema dentro de personas, el tema de desgravamen, que cada vez va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque la cartera de créditos en el sistema financiero también va creciendo, ¿no? Y esa es la explicación. Entonces, realmente es un mercado muy interesante, muy atractivo para que las empresas de seguro realmente peleen o pugnen o tengan competencia para agarrar estas cuentas, ¿no? Y tener las entidades. Y lo bueno es que las empresas cada 2 años licitan, entonces el fijar este precio ahora, ¿no? El fijar este precio, esta tasa neta que he puesto acá, el 4 por 1.000, ¿no? O el 0,4 por 1.000, el tener eso clarísimo, no es el 4 por 1.000, es el 0,4 por 1.000, ¿no? El tener una tasa realmente competitiva y bien medida, bueno, pues va a hacer que la empresa aseguradora agarre cuentas muy importantes, ¿no? Ese es el ejercicio. Lo que yo quisiera es que ustedes traten de plasmar no sé si todos manejan Excel. Sí. Ok, entonces tratemos de plasmar desde el punto de vista, haremos la recreación de esto que les estoy mostrando, ¿no? Para ver cómo estamos captando. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, esto ya es un ejercicio, si quieren se los voy a pasar después, ¿no? En el que si yo esta tasa de riesgo, digamos, he calculado que no va a ser 0,3, sino va a ser, no sé, voy a poner 0,2, pues no es muy sinestrosa, digamos, esa cartera que está gestionando esta entidad, ¿no? Los costos de adquisición. El costo de adquisición normalmente está relacionado con el broker, ¿no? Y hay un límite también de porcentaje que se paga el broker. No, ya no pueden, no sé si tenemos personas que están en este módulo de compañías de reaseguro, ¿no? Sí. Sí. También tenemos alguien de alguna corredora de seguros. Yo. Sí. Sí, Hay un límite, ¿verdad? Para que cobren, ya no es muy abierto en el tema de desgravamen. O no lo conocen todavía, o no lo han visto tal vez. Yo no lo he visto. Ya, pero hay un límite, es el 10%. 10%.
Es, ¿no? Hay un Sí. techo donde el regulador les dice no pueden cobrar más de este importe. Entonces, esto puede ir variando. Por ejemplo, si tengo esa tasa de riesgo, si ustedes ven, ya ha cambiado mi tasa neta. He puesto del 0,4, del 0,3 que tenía acá, he cambiado a 0,2 y mi tasa neta ha cambiado al 0,275. Si yo reduzco, por ejemplo, mi gasto, mi costo de adquisición, es decir, el broker, la comisión que le tengo que pagar al broker no va a ser un 10%, va a ser un 5%, pondremos, ¿no? Entonces, me va a ir bajando, ¿no? El gasto administrativo, puse 10%, digamos que soy muy costoso, tengo una estructura muy grande y no sé qué, y necesito pagar muchos salarios. En lugar de bajar, pongo 15, debería subirme la tasa neta, ¿no? Sube a 2,7, ¿no? Si la utilidad que espero es, bueno, quiero 7%, entonces sube a 2,8, ¿no? Entonces, los componentes, si se dan cuenta, estos porcentajes se los podemos jugar. Estos no vamos a cambiar porque estos sí o sí tengo que pagar. Y si la entidad financiera me va a cobrar una comisión, ¿no? Igual tiene un techo por si acaso el cobro de comisión, digamos 5%, ya me ha subido al 0,3, ¿no? Entonces, realmente tengo que buscar el grado de eficiencia para tener una tasa neta, ¿no? Competitiva. ¿Qué es lo que no vamos a poder cambiar? Por ejemplo, acá, digamos, digo, bueno, tengo que reducir mi personal o tengo que reducir gastos administrativos, voy a funcionar con un 8%, ¿no? Estoy dando números así aleatorios. Entonces, que no pueden salir así en la realidad, tienen que salir de un análisis que se hace más o menos de este tipo, con costos y cuántas personas van a atender y todo. O sea, es un análisis más a detalle, ¿no? Pero no es la idea entrar a ese campo, la idea es ver esto, ¿no? Cómo inciden estos componentes en la tasa neta. ¿De acuerdo? Entonces, si estos otros componentes están bajo mi control, podría negociar con el broker, decir, realmente te pagaré menos o negociar, ¿no? En el margen, que no sea 10%, quedemos en un 8, qué sé yo, ¿no? Con el broker. Eso hay que ver. El gasto administrativo también está bajo nuestro control de la entidad, porque podría reducir personal, podría reducir algunos gastos administrativos, qué sé yo. Este otro componente también, el de la utilidad, son digamos, ítems, ¿no? Que se pueden negociar, lo llamaremos así, o sea, negociar en el buen sentido, ¿no? Es decir, entrar y encontrar un punto medio satisfactorio, ¿no? O asumir esos criterios. Pero lo que no puedo modificar arbitrariamente es la tasa de riesgo. ¿Por qué? Porque ese dato que estoy encontrando es como, o sea, es como, volviendo a la analogía, es como de pollos Copacabana. Si no pongo la receta clave, o sea, va a aparecer cualquier otro pollo, pero no va a aparecer ser pollos Copacabana. Eso sí no lo puedo cambiar para que sea conocido como pollos Copacabana. Voy a poner el mismo ejemplo de pollos Copacabana. Antes pollos Copacabana vendía, por ejemplo, entregaban unos pancitos largos hace muchos años, no sé si se acuerdan, ¿no? Unos palitos de pan. Han quitado eso. ¿Cambió la esencia del plato? No. Luego han hecho modificaciones. Han cambiado, a ver, por el tema de algo que no sé si me ayudan con el tema de, yo no soy muy fanático, pero cuando voy de vez en tiempo, de vez en vez, querían quitar la yahua y hubo, no me acuerdo, o querían ponerle un precio a la yahua, ¿no? Entonces hubo, incluso creo que había marcha para que no hagan eso. Después, la salsa, querían igual, solo te daban una, no dos, entonces ese tipo de gastos administrativos que puedan generar cambios, no le van a quitar la esencia al pollo en sí, ¿no? Que te den dos salsas o que te den solo una,
el pollo Copacabana vas a seguir sintiéndolo como tal, ¿no? Pero si cambias su receta mágica, digamos, de pollos, no sé, pues por decirles que usa, no tengo la mínima idea de cuál será su insumo secreto, digamos, ¿no? Pongamos que sea perejil, por poner algo. Le quitas el perejil, cambia de sabor ese pollo. Entonces le cambiaste todo, ya no es lo mismo, ya no es el pollo Copacabana. Lo mismo acá. Si le quitamos la tasa de riesgo que hemos calculado, una tasa de riesgo diferente, porque queremos llegar a un precio bajo, digamos, queremos ser competitivos, cambiando la tasa de riesgo, ese es el peor error que podemos cometer, ¿no? Porque es como cambiarle de personalidad a Pollos Copacabana, es como cambiarle de personalidad. La tasa de riesgo que estás mostrando ahí no es de esa entidad, es de otra entidad. Entonces, la tasa de riesgo o la tasa de siniestralidad para una entidad financiera X es diferente, ¿no? Es tan simple como ver esto. Por ejemplo, la tasa de siniestralidad en empresas microfinancieras, ¿no? Que trabajan bastante con el sector informal. Estoy hablando como Banco Sol, Banco FIE, Banco Ecofuturo, que trabajan con personas que son comerciantes, trabajadores por cuenta propia, ¿no? Que tienen sus negocios propios. Son personas que desde el punto de vista de la salud, digamos, su tasa de mortalidad es mayor por ejemplo, del segmento de clientes que atienden los bancos como los bancos múltiples, ¿no? O sea, los bancos corporativos, lo llamaremos así, como el Banco Mercantil, el Banco de Crédito, el Banco Nacional, ¿no? Que su orientación es más a personas asalariadas, personas que trabajan, entonces ya de por sí son personas que se cuidan más, tienen más cuidado en su salud, ¿no? En términos de estadísticas estoy hablando, no en términos de cualidades de personas, sino en números, entonces, que hacen que la probabilidad de siniestralidad de este segmento de población y de clientes de esta entidad sea diferente a este otro. Y eso se ve en las estadísticas clarísimamente. Entonces, a eso me refiero con que esta tasa de riesgo, si estamos haciendo una cotización o vamos a entrar a una licitación y proponer una prima para un banco, digamos, banco de crédito versus Banco Sol, entonces claramente la tasa de riesgo es diferente, ¿no? Entonces tenemos que tener esa claridad. Si voy a mezclar las cosas, nuevamente lo que les decía como la receta clave de pollos Copacabana, le estoy cambiando de sabor. Podrá parecerse a cualquier otro pollo, pero no va a ser pollos Copacabana. Lo mismo acá, si la tasa de siniestralidad del banco de crédito, porque es más baja, por decirles, le aplico a la de Banco Sol para mi licitación, ¿no? Le estoy cambiando la personalidad de siniestralidad del Banco Sol, porque no es esa. Ese numerito que estoy llevando, por más que sea mínima la diferencia, como hemos visto, un 0.02 a un 0.03 te va a generar un cambio muy importante en la tasa neta. Entonces, le estás cambiando de personalidad a tu riesgo, ¿no? Al precio. Entonces, estás ofertando un precio para algo que no es. Y puede ser que estés equivocado. Entonces, tus utilidades esperadas van a ser, o tus siniestros van a incrementarse y la utilidad que esperabas obtener, bueno, no será la que vas a obtener, ¿no? Va a ser mucho menos o incluso puedes perder. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio trata de mostrar solamente eso, en términos de las variaciones. Las variaciones parecieran ser inmateriales, ¿no? O sea, pequeñitos, pero en el tema de seguros es muy, muy importante. Un 0.3, un 0.02, un 0.25, un 0.23, un 0.21 en tasas de riesgo marca la diferencia, ¿no? Entonces, a eso me refería cuando les comenté este tema de las licitaciones en las primeras épocas del 2016, cuando todos estábamos aprendiendo, digamos, a entrar a estas licitaciones, porque ya desde el 2016 ahora
Han pasado muchos años y ya se ha aprendido la lección y todas las empresas de seguros estoy convencido de que tienen ya su receta clarísima, ¿no? Su fórmula, que no la muestran a todos, ¿no? Solamente saben unas cuantas personas y a la hora de hacer la propuesta empiezan a hacer sus cálculos, ¿no? Hacer cambios para este número, ¿no? Este punto 002 nos genera estos ingresos, ¿no? Para este tamaño de cartera. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Y ahora sí, voy a retomar lo que les estaba preguntando, ¿no? Entonces, para llegar a esta siniestralidad o a esta tasa de riesgo, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Hemos dicho, el universo, decía, de siniestros. No sé quién dijo. ¿Ludwig? Sí, ¿no? Ahora, ese universo de siniestros, ¿de dónde lo obtenemos? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Alguien ha participado en o ha hecho alguna propuesta para hacer, o ha participado, no sé, en la propuesta para licitar desgrábame de los que estamos en el módulo? Bueno, un poco para compartir experiencias, no tanto hablar de cosas muy, muy confidenciales, digamos, sino simplemente experiencias. Yo, aquí en Tarija. A ver, danos, Paola. Tú eres la que eres encargada, ¿no? O gerente de... Sí, gerente regional aquí de Conceso. Conceso tiene mucha experiencia en cooperativas, sobre todo, ¿no? Sí, sí, en Manejan cooperativas todas las sobre todo. cooperativas. Ya, a ver, comentanos. Bueno, aquí obviamente cuando hacemos los procesos tomamos en cuenta, como decía, nosotros en realidad, bueno, somos un intermediario, así que no somos los que preparamos precisamente el documento, más es un apoyo a las cooperativas, digamos, ¿no? Que son los que se encargan de hacer el documento. Nosotros somos los que pedimos la siniestralidad, informamos a las compañías y en medio de eso, obviamente, como usted dice, negociamos lo que es nuestro porcentaje, que normalmente siempre es el 10, no hemos bajado de ese, tampoco nunca hemos negociado sobre eso y siempre tomamos en cuenta también el tema de las tasas, ¿no? Como decía, del que va a sacar el crédito y también con el codeudor para tomar en cuenta que si no viene, sí, para que no, si bien no afecta al primero, en grupo, cuánto le va a llegar a afectar, si por ahí a la larga va a ser lo mismo o por ahí más, si bien la primera es más baja. Y también ahora ha cambiado un poco, lo que yo siento es que también las cooperativas tratan de hacerlo todo un poco más transparente. Antes era un poco más negociable, se podía ver algunos términos o conversar sobre algunas cosas que se podían mejorar o cambiar con los que quedaban, digamos, los que ganaban. Ahora es un poco más como digo, no más transparente tanto en la cartera licitada como en la no licitada. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que, no sé qué más podría. Perfecto, ¿no? O sea, lo que quería un poco era que compartamos experiencias de que realmente lo que estamos hablando no siempre se puede adecuar, digamos, a lo que dicen los libros, ¿no? Y a la hora de establecer la tasa neta, ¿no? Por parte de las empresas aseguradoras, si seguimos el formato, digamos, académico, podríamos estar o sea, porque la realidad es diferente, ¿no? O sea, sobrevalorando. Entonces, la idea de este diplomado, yo entiendo, y particularmente del módulo que yo les muestro, es que veamos la parte conceptual, pero ya en la parte de la aplicación hay que hacer algunas, no ajustes, pero tratar de, no sé si la palabra no es sobrellevar, pero yo diría como que hacer los ajustes en función a la realidad, como se dice, ¿no? Otra cosa es con guitarra, ¿no? Cuando estás ahí es diferente, entonces, pero lo que no podemos cambiar, porque ese es el mensaje que les digo, y
y quizás, digamos, la esencia de este curso o de este módulo es el tema de la tasa de riesgo. Esa tasa de riesgo realmente tenemos que aproximarnos a lo más real, porque jamás vamos a precisar, la realidad puede cambiar por diferentes circunstancias, como ahora, por ejemplo, el COVID, la tasa de mortalidad, seguramente va a incidir a futuro en las primas de riesgo para seguros de vida, porque no va a haber esa diferenciación, este ha sido por pandemia de COVID, este no. O sea, de hecho, ya hoy día tenemos personas que fallecen que no están en las estadísticas de que han sido por COVID o no, ¿no? Justamente por la coyuntura, porque han colapsado los hospitales, los centros médicos, por lo menos en nuestro país. En Ecuador, similar situación. Entonces, las estadísticas, digamos, de mortandad van a estar englobadas y eso va a tener esa incidencia. Entonces, a eso me refiero con que otra cosa es con guitarra, ¿no? Es decir, podemos entrar quizás a analizar desde el punto de vista teórico de que la mortalidad en el tema de las personas por pandemias es mayor, en un periodo ha sido mayor, sí, pero la estadística es la estadística. Y eso es lo que se toma en cuenta a la hora de la hora. Y ese número hay que saberlo manejar. Creo que en la primera clase o en la segunda dijimos, alguien preguntó, ¿y qué pasaría si es que, no me acuerdo cuál era el ejemplo, pero sobre la prima de riesgo que tenemos, hay que evaluar si vale la pena hacer algún ajuste, pero por experiencia, ¿no? Basado en alguna evidencia de experiencia, de casos que se hayan visto, ¿no? Entonces hay que realizar esos ajustes. A eso me refiero con el tema de otra cosa, es estar con la guitarra para tocar, ¿no? O que ver, o leer o estudiar, digamos, las notas teóricamente. Podemos saber qué es un do, qué es un re, ¿no? En guitarra, pero cuando tocas, ese do y ese re no suena como debería sonar, es diferente, entonces hay que practicar. Y esa práctica, esa experiencia es la que se tiene que plasmar en esto, ¿no? Entonces, eso es lo que les estoy mostrando. Y gracias, Paola, por compartir. La idea es esa, de que la realidad a veces es, yo sé que desde el punto de vista quizás operativo o técnico, como corredores o como Conceso, por ejemplo, no entran a esta parte operativa, pero conocen todo el proceso, revisan para asesorar a su cliente, ¿no? A su cliente, llámese entidad financiera o cliente tomador, ¿no? En todos los casos es un intermediario, pero para asesorar a su cliente tienen que tener clarísimo estos temas, ¿no? Es decir, yo me imagino que si hay una entidad que está subvaluando el riesgo, probablemente es bueno para la entidad tomadora del seguro, ¿no? O sea, mientras menos sea la prima, bienvenido, pero si sé que mi siniestralidad es alta, ¿cuál va a ser el riesgo? El riesgo va a ser de que la empresa de seguros empiece a ponerme trabas para el pago de los siniestros, ¿no? Es decir, claro, no ha esperado pagar tantos siniestros y me está cobrando poco, entonces no le conviene pagar y va a empezar a buscarme tres pies el gato para no cubrir la siniestralidad. Entonces, ese tipo de riesgo se ve en el día a día, entonces la clave tiene que estar clarísima al inicio de la relación que se tiene, ¿no? Entonces simplemente es eso, y para ver el tema de la tasa de riesgo, porque eso es lo esencial de lo que estamos viendo, ya lo ha dicho alguien, primero tenemos que conocer el universo. Entonces, tenemos la cartera, tenemos, digamos, el potencial de capital a asegurar, el capital asegurado, que ya lo hemos visto conceptualmente. Por otro lado, tenemos que tener claro cuántas son las personas que vamos a atender. Entonces, estamos viendo bancos múltiples. Al 2019, a ver esto, al 2019, ¿no? ¿Qué es esto? Tenemos que la banca atiende a 1.055.000 personas. Pero no todas estas personas, ¿no? Son deudores con deuda hipotecaria de vivienda. Entonces, ¿qué hacemos ante esta información? Siempre es bueno, si la licitación en la que queremos participar
sabemos que es la entidad A, ¿no? O sea, que llamar a la entidad A y preguntarle, obtener una idea de más o menos de cuánto es el porcentaje de esa cartera y en función a ese porcentaje quizás hacer una inferencia, de decir, asumiremos que es un 20%, digamos, de personas que tienen, de cartera que tienen créditos hipotecarios. Entonces, estamos hablando de 1 millón de personas por el 20%, ¿no? Nos dará 211.000 personas. Entonces estamos hablando de 211.000 personas que queremos asegurar en una entidad X, por decirlo, ¿no? Y ya tenemos el universo de personas. Ahora, a este universo hay que ponerle la siniestralidad. Y ahí es un análisis ya, el know-how de cada entidad, ¿no? ¿Qué dato toma? Le pregunta a la institución. La institución normalmente en las licitaciones tiene la obligación de brindarnos información, pero no siempre nos da información muy precisa, ¿no? Por eso cuando se hace una licitación hay un proceso, quizás ahí nos puede apoyar Paola, ¿no? En el proceso normalmente hay una primera ronda, digamos, o una primera reunión con todos los interesados o oferentes para que hagan preguntas. Y las preguntas tienen que ser respondidas para todos porque tiene que haber una equidad, digamos, de información, una simetría de información, esa es la palabra. Todos tenemos que tener la misma información para hacer la mejor propuesta. Entonces, si estamos interesados en participar con una propuesta, tenemos que tener clarísimo ese proceso, y si vamos a esa audiencia, esa primera audiencia, digamos, de consultas. La reunión de aclaración. A la reunión de aclaración. Reunión de Exacto. aclaración. Gracias. Entonces, a veces hay hasta 2, pero siempre hay una reunión de aclaración donde todos estos aspectos los tenemos que tratar de tener claro. Si, digamos, nos dice, tenemos ya, ok, 211.000 personas son los que vamos a asegurar, y su siniestralidad, ¿cuánto ha sido? ¿Cómo podemos obtener, digamos, los porcentajes? Porque esto es historia, esto es a un año. Al 2018, ¿cuánto ha sido? Al 2017, ¿cuánto ha sido? Entonces, en función a esos datos, nosotros podemos llegar a un porcentaje, ¿no? Sí, voy a ponerlo solo como ejemplo acá para el 2019. Si nos dicen, ¿saben qué? De nuestros clientes, hemos tenido que han fallecido en el año 200 o 2.000, pondremos, ¿no? Muy poco es 200. 2.000 personas han muerto. Entonces ya tenemos el dato. Y este dato histórico tendríamos que replicar el mayor periodo posible hacia atrás para tener más o menos una idea, o incluso tratar de identificar ciclos, ¿no? Es decir, puede ser que sean ciclos estacionarios, ¿no? Y estemos este año en el año pico y el siguiente en el año que no va a haber muchos fallecidos, entonces mucho depende, y realmente a veces se da así cuando analizamos datos históricos. Pero si este año, digamos, para el 2020 estamos licitando y tenemos ese dato de siniestros, lo único que tenemos que hacer, lo que hemos dicho aplicando la teoría, números de siniestros respecto a qué, al universo, ¿no? Al total de personas. Entonces, si hacemos la división, 2.000 dividido entre 211.000, tendremos que esta es, digamos, nuestra siniestralidad, ¿no? Expresado en porcentajes, es 0.9%, ¿no? Que incluso, bueno, habría que ver cómo está la tasa de mortalidad en el sistema. Normalmente está entre 1 punto algo por 1.000, creo que estamos por ahí, digamos, ¿no? Habría que ver. Pero bueno, este es el dato que nosotros tenemos que registrar acá en nuestra formulita. Esta es nuestra tasa de riesgo, por decirles, ¿no? Con esa información que estamos obteniendo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? No, si me están siguiendo, esta sería nuestra tasa de riesgo a priori, sin ajustes, ¿no? Para poder empezar a hacer nuestros cálculos. Si yo llevo este 0,9 de tasa de riesgo, que me parece altísima, pero llevaremos acá, donde estaba nuestra fórmula, acá, ¿no? Pero no he hecho la copia, perdón. ¿No? Si yo copio acá, esperaría que se incremente mi prima, ¿no? Porque estoy viendo que es más alta, pero veremos. Hey.
¿Qué es fórmula? Tengo que llevar como número, ¿no? 0. Más bien ha bajado. Claro, creo que era más baja, ¿no? Que la anterior que había puesto. 0.02 y este 0.9. No sé si me están siguiendo. Esta es la anterior. Sí, Con la Lisa. tasa de riesgo de 0.02%, tengo esta tasa neta de 0.2 por mil. Así se lee esto, ¿no? Si yo llevo con la tasa que estoy calculando, el que hemos puesto como ejemplo, es más alta, ¿verdad? Ya no es 0.02, estamos 0.02. Es 1.2 por mil, ¿no ve? Sí. Es muy, muy elevada. Entonces, en ingreso, obviamente, por tener una prima más elevada, me va a generar esta cantidad de ingreso al mes y al año, $1.000 millones. ¿Quién no quisiera? Pero es una tasa altísima, ¿no? Para que vean cómo es la incidencia. Y pareciera ser que este número que hemos generado acá, ¿no? No es, pareciera ser que es razonable, digamos, 2.000 entre 211.000. Por eso es bien importante la estadística, ¿no? A la hora de establecer este precio o esta tasa de riesgo, ¿no? Para tener el precio real. Entonces, es muy importante esto. Si se dan cuenta, nuevamente, este ejercicio que estamos haciendo nos da una idea clara de que la esencia de nuestra tasa, de nuestra prima, se va a sustentar en esta tasa de riesgo. Sobrevaloramos, no vamos a ser efectivos, digamos, estamos encareciendo, estamos vendiendo muy caro. Subvaloramos, ¿no? Es decir, ponemos una siniestralidad muy baja cuando no es así. Vamos a ser más económicos, pero vamos a perder dinero porque van a existir más siniestros. Esa es la idea, de tener el punto exacto o el más real posible para tener una tasa de riesgo apropiada y por ende tener los suficientes ingresos para poder coberturar los siniestros que se vienen o que se pueden venir. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. ¿No? Una consulta, licenciado. Sí. En todo caso, como hemos tomado la nueva tasa del 0,947%, ¿se aplica también la regla donde dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad? ¿Es por eso que también sube el ingreso mensual y anual? Sí, Ya sí, que claro. estaría más cerca del 1, que es lo más riesgoso, ¿no es cierto? Sí, sí, se aplica. O sea, eso es una regla, lo llamaríamos una regla de oro, ¿no? Pero pueden existir casos en que, pues, muy excepcionales, ¿no? Yo diría en los casos excepcionales los van a ver en el documento que les he pasado, que va a ser un buen punto. Al final he llegado a esa conclusión personalmente, pero cuando vean el documento lo discutimos el día viernes, un ratito, la siguiente clase, sobre ese documento en la participación de las empresas de seguro. ¿Cómo han medido el riesgo? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido sobrevalorado? ¿Ha sido subvaluado? ¿Qué ha primado, digamos, ahí? ¿No? Perfecto, licenciado, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí se aplica yo diría en el 90% de los casos que vamos a ver en la realidad, mientras mayor es el riesgo, nuestro precio también tiene que ser mayor, ¿no? Y en créditos algo así a veces no parece ser tan lógico, ¿no? Voy a hacer un paréntesis acá, por ejemplo, en algunos productos que estamos otorgando, en términos de plazo, mientras más plazo, siempre el riesgo va a ser mayor porque hay mayor incertidumbre. Las cosas pueden cambiar. Entonces, hoy día, si ustedes van a una entidad financiera y quieren
un crédito hipotecario de vivienda que tiene un plazo promedio de 15 años a más, ¿no? O sea, es como calcular qué va a pasar de hoy a 15 años. Ahorita hay una plena incertidumbre y me atrevería a decir que ninguna entidad en este momento está otorgando préstamos hipotecarios de vivienda, a no ser que tengan, pero las garantías, ¿no? Súper cerradas, con mucha garantía. ¿Por qué? Porque el riesgo a futuro es altísimo. Pero el riesgo de la tasa de interés o el precio del crédito de vivienda es menor, por ejemplo, que un crédito de menor plazo y un crédito comercial, ¿no? Ahí no aplica la regla, por eso es que hay que analizar. Como les digo, hay excepciones que obedecen a diferentes circunstancias, pero ahí podemos ver que no siempre se aplica. Ahí este ejemplo está, digamos, dentro del 10% que digo que no se aplica, ¿no? Y en la mayoría de los casos sí se va a aplicar, ¿no? Porque siempre hay más riesgo. Por ejemplo, dar un crédito a sola firma, sin garantía real, tiene un precio más elevado que el mismo monto de crédito con garantía real, ¿no? Entonces, ese es el mitigador. Por eso hay que ver, no siempre se va a dar, digamos, como estamos hablando, porque hay mitigadores. Ahí hablamos del proceso de riesgo, ¿no? O sea, de los mitigadores del riesgo, de la gestión del riesgo más que del proceso, ¿no? Por ejemplo, el seguro, ¿qué es? Yo un riesgo, como hemos dicho al inicio, un riesgo lo puedo gestionar asumiendo el riesgo, compartiendo el riesgo o transfiriendo el riesgo. ¿Puedo asumir la totalidad del riesgo como una empresa de seguros? Seguramente que sí, en algunos seguros montos pequeños o productos súper pequeños y controlables en los que puedo hacer frente solo. Pero en otros no, tengo que compartir el riesgo. Y en otros probablemente no me interesa, pero lo puedo transferir ese riesgo, ¿no? Entonces, esa es la forma de gestionar un riesgo. Y dentro de esa gestión, los precios dentro de esta lógica pueden no cumplirse necesariamente, pero es mínimo, ¿no? O sea, no quiero decir que, nuevamente, todo es relativo. En tema financiero y de seguros, muchas de las cosas son relativas, ¿no? Y no me gusta hablar en términos muy absolutos. Por eso trato de dar todos los ejemplos para que ustedes tengan su propia conclusión. ¿Aclaré el tema? Sí, Licen, gracias. Perfecto. Bueno, entonces haremos el ejercicio, ¿no? Tenemos 16 minutos a manera de descansar. Están con su calculadora. Entonces, trataremos, ya hemos hecho el ejercicio, ¿no? De número de prestatarios. Calcularemos esta siniestralidad. Pónganse ustedes los ejemplos que quieran, ¿no? Para el 2019, pueden hacer una captura de pantalla para que tengan el número todos, o anotarse el... ¿Sí? Ya está. Ya. Entonces, ¿cómo nos organizamos? A ver, vamos a hacer ¿somos cuántas personas? 29. Estamos 31 acá en el curso, somos 29. Trabajemos individualmente, ¿no? O quieren trabajar en pares, creo que va a ser muy complicado. Individualmente. Vamos a hacer el cálculo, hagan el cálculo para la cartera de estos 4 bancos. El Banco Nacional, Banco Unión, Banco Mercantil y Banco Visa. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Eso es lo malo de estar ahora, por ejemplo, una desventaja de estar en la modalidad virtual, porque en el curso podría yo separar y decir, ustedes hacen, o los de la izquierda tal banco, lo de la derecha tal banco. Ahorita no estamos. A ver, ¿cómo hacemos?
Haremos así. Por el número de su carnet, vamos a hacer lo que está de moda, ¿no? Los números pares, impares y no sé qué. Entonces, los pares hacen Banco Nacional, los que terminan en número par su carnet hacen Banco Nacional, los que terminan en impar hacen Banco Unión. ¿De acuerdo? Haremos dos cálculos. Y háganlo. Aquí tienen la cartera. Voy a mantenerlo ahí en pantalla. Hay que sumar, ¿no? Toda esta cartera. Ese es el capital asegurado para cada entidad. Y en términos de clientes, por eso les dije que se tomen una captura de esto. Como esto es de todo el sistema financiero, ¿no? Aquí sí, por favor. Para ambos bancos vamos a asumir que de este 1.000.000 de personas que están, hemos dicho que el 20% son créditos hipotecarios, es decir, 211.000 personas son prestatarios de créditos hipotecarios de vivienda. De estas 211.000 personas, ¿no? El 35%, ¿no? Es cartera, bueno, es del 35% de personas de estas 211.000 con crédito hipotecario pertenecen al Banco Nacional, para los que van a ser el Banco Nacional, y el 30% es Banco Unión, para los que van a ser Banco Unión. Pues ahí está la cantidad de personas. Siniestralidad, vamos a poner que el BNB tiene una siniestralidad, ha tenido el 2019, ha pagado o han fallecido de sus titulares. Pondremos 300 personas. El Banco Unión, 250. ¿Estamos? Con esos tres datos, calculen, por favor. Y para que yo esté seguro de que todos están haciendo, así es que compártanlo o me lo mandan, mándenmelo. Ahora lo vamos a ver ahora mismo. Creo que no es muy complicado hacer el cálculo. Tenemos hasta las 9. 10 minutitos. ¿Estamos? Sí, listo. Ok, entonces, con estos datos calculemos para esos dos bancos. Esto lo voy a copiar, a ver. Control copy. Voy a llevarlo como para que todos estén viendo la misma. Como vamos a hacer solo estos dos bancos, voy a reemplazar acá todos los datos que estamos. Ya. ¿Qué dato más necesitábamos? Estos 211.000, ¿sí? ¿Dónde acá. enviamos eso? Por el compartido, aquí por el chat me lo pueden poner. El numerito vamos a poner, ¿no? Entonces voy a tener sus nombres para ver quiénes están enviando. A ver, pegar. Entonces, todo lo que está resaltado con verde son los datos que nos sirven para el cálculo, ¿no? Estamos haciendo para el Banco Unión y Banco Nacional. Entonces, la información la tienen acá. Voy a achicar esto. Todo lo que está en verde es la información que hay que utilizar. Ahí está, bien facilito. Estos son los siniestros por si acaso. Esta es la totalidad de los clientes con crédito hipotecario en el sistema y esto está relacionado con estos 211.000, el 30% y el 35%. Y el capital asegurado es este. Es el mismo ejercicio que he hecho de manera global, pero ahora con estos datos hágalo en chiquito y
Lo único que les estoy pidiendo que me envíen por el chat, ¿no? Porque como están con sus usuarios, me mandan el chat, yo lo voy a ir grabando, es este número de la siniestralidad, ¿no? Este número que quiero que calculemos. Solo la tasa de riesgo. Después vamos a ver como ejercicio, como les había indicado, vamos a hacer ya la tasa neta. Pero primero comencemos con lo básico, con esto. ¿De acuerdo? Ya. Ya están empezando a mandar. Me lo ponen al enviar qué bancos son, ¿no? Y si tienen alguna consulta, estoy acá esperando sus consultas, háganlo y no hay problema. A ver, yo voy a hacer BNB. Ya. Aló, ¿qué tal, Jessy?
12 personas recién. ¿Les falta mucho? Solo sacar la tasa de riesgo, ¿no ve? Perdón, sí, solo la tasa de riesgo. Ah, ya. Solo la tasa de riesgo. Nos olvidamos de los gastos, no, solo la tasa de riesgo. Ludwig, has calculado para las dos, ¿no? Ya. Creo que no han respondido todos, falta. O no están en el curso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La mitad del curso está contestando, el resto les espero o quieren enviarme después. Dice, el mío le llegó, ¿verdad? Voy a indicar de quiénes me ha llegado, solo los nombres. Y por lo que veo están todos bien, excepto una persona, pero enseguida lo aclaramos. A ver, Ludwig Coca me ha enviado Noelia Barrera, perdón, Andrea Yasmín Arce, Paola Blades, Paola Ormachea, Carol Becerra, Jorge Mercado, Jorge Eduardo Cuqueño, Mariceli Gumucio, Mariela Ticona, Abigail, no tengo su apellido, MB, después Ludwig ha vuelto a enviar, pero para la otra entidad, Mónica Mostajo, Ederson Morales, William Portillo y Sergio Cuba. Ronald C. Solo ellos. Creo que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Control copy. No estaba muy difícil, ¿verdad? Bien sencillo. Ok. Ya. Una preguntita, perdón. Sí, Sí, una preguntita. Respecto al número de prestatarios,
Ahí contamos con la cifra de 211.000, también la cifra de diciembre, ¿verdad? Sí, Tendríamos que para- utilizar en este caso la 211.000, ¿verdad? no, porque estos 211.000 es para todo el sistema, para todas las entidades, no está Ah, por ya. entidad. Y esos 211.000, de estos 211.000, el 35% pertenece al BNB y el 30% al Banco Unión. Ok, gracias. Porque ya con eso tienen todo. Ahí al lado están los siniestros, ¿no? Ya. Vamos a hacer lo siguiente, ya son las 9:05. Me gustaría que, a ver, Ludwig, ¿estás, no, Ludwig? ¿Me escuchas, Ludwig? Listen, ¿se lo enviamos el cálculo a su WhatsApp? No, por el O... chat, en el mismo chat acá del... Ah, ok. Paola Blades, estás, ¿no? Sí, dicen, aquí estoy. Ya, un favor, Paola, para Sí, que nos quede, quería que Ludwig lo haga, pero tú has hecho para el Banco Nacional, ¿no? Por lo que veo. sí, para el Está Banco correcto, Nacional. está correcto tu cálculo, y bueno, y de la mayoría, hay algunos que no están, bueno, por algún, quizás han tomado algún dato erróneo, pero vamos a hacer para los dos casos y cada uno de ustedes lo van a explicar. No sé si quieres explicarlo, te dejo compartir la pantalla, si estás con tu compu, y nos explicas para el Banco Nacional cómo lo has calculado. Y Ya. Ludwig, ¿estás? ¿O veo otra persona para ver? Y si no, Sergio Cuba, que ha hecho Banco Unión, que nos haga la explicación. Perfecto, dejo de compartir y dale, Paola. Primero tú. Dicen Carlos Merlo, ¿le ha llegado mi cálculo? Sí, lo veo. Ok, gracias. Primero vamos a ver el Banco Nacional, que nos va a explicar el cálculo que ha hecho, que no estaba muy complicado, pero es bueno que lo escuchen de sus propios colegas, ¿no? O compañeros. Dale, Paola, por favor. ¿Quieres compartir pantalla o...? Dicen, voy a iniciar video porque estoy en mi celular y en mi computadora al frente. Hola. Y les voy a mostrar la pantalla, por favor. Perfecto. No, claro que sí. Dale, Paola. Ay, no sé qué. Perdón. No te preocupes. Rick, ¿ya se escucha? Sí, Ludwig, te escucho. Ya. No sé si se nota o... Se nota. O si no, que voy explicando el link, yo voy a conectar en mi computadora y comparto ahorita. Está bien. Mientras tanto, entonces, que Ludwig nos explique el cálculo del BNB. O digo, ya está. Ahí está, ya lo tenemos. O ya la tenemos a Paola. Ludwig, ¿no? Ya, a ver, dale, Ludwig. Explícanos, esto es para el banco, ¿qué es lo que has hecho para el Banco Unión, por favor? Y después nos va a compartir Paola. El universo total de
Un poquito más fuerte o acércate al micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí, súper bien. Okay. El universo de prestatarios es 211.179.8. Correcto. Bueno, te calculé. Nos dijeron que para el Banco Unión se tome el 30%. Entonces lo que yo hice es multiplicar este valor por 0.3, que está acá. De acuerdo. Y me da el resultado de 63.353.94. Nos dijeron que Ya. la cantidad de registros para este banco es de 250. Correcto. El final es la multiplicación de división, perdón, de 250 entre este universo del Banco Unión, que estaría acá. 250 entre 63.353.94, que me da 0.00394608. Pero para sacarlo en porcentaje hay que multiplicarlo por 100, que es esto. El mismo valor de acá por 100, que se ve acá arriba. De acuerdo. De acuerdo. Ok, listo. Gracias, Ludwig. Ahora sí, a Paola le cederemos la pantalla. ¿Cómo lo quito? Stop, tienes ahí seguramente un stop screen. Eso. Ahora sí, ¿ya estás lista, Paola? Sí, ahora sí. Dale. Ya. No sé si pueden ver todos. ¿Lo vemos? ¿Sí? Se ve la pantalla, Paola. Ya, bueno, entonces, de los prestatarios hipotecarios, bueno, que tuvieron hipotecarios, del total se tomó en cuenta el 30% perdón, el 35%. Y hay que corregirlo, ¿no? 35. Ajá, el 35% para el Banco Nacional, que es el que me tocaba. Entonces, Ya. el total se dio en 1912. Tomando en cuenta que hubieron 300 siniestros, entonces la tasa de riesgo me da, usando la fórmula, los siniestros dividido entre el porcentaje que tocaba de los prestatarios para el Banco Nacional y me sale 0,41%. De acuerdo. Redondeados están, ¿no? Porque sería... 0,4059. De acuerdo. Eso lo has multiplicado, lo has expresado en porcentajes, ¿no? Sí. Correcto, ya. Está bien, está muy bien. Ahora, el resto del curso lo tienen clarísimo. Hay algunos pocos han tenido un resultado diferente al que nos han mostrado. La mayoría está correcto. Entonces, los que tienen diferente resultado, no se preocupen, pero la idea era que estemos claros en el concepto, ¿no? Lo que hemos hablado desde un inicio, la probabilidad, la tasa de riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un siniestro respecto al total del universo, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos los números y eso es lo que esperaríamos que se replique este año, por ejemplo, ¿no? Por eso es bien importante, en la realidad es bien importante no solamente tomar 1 o 2 años, mientras más datos históricos tengamos hacia atrás, vamos a tener mayor certeza de ese numerito que estamos calculando, de esa probabilidad de ocurrencia, ¿de acuerdo? Espero que a todos nos haya quedado claro este primer cálculo. El viernes básicamente vamos a hacer más cálculos, porque creo que así vamos a familiarizarnos con lo que hemos hablado haciendo. Para algunos seguramente les va a resultar muy básico, pero creo que para todos va a ser productivo calcular con cifras que estamos tratando de que sean de nuestro entorno, de nuestra realidad, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna consulta. Yo tengo una duda, Mister. Para llevar la tasa de riesgos a la fórmula de la tasa Neta. ¿se la lleva en porcentual? Sí, ese era el otro tema que quería comentarles. Cuando hablamos de probabilidades, sobre todo en el seguro de personas, ¿no? Cuando han sacado los porcentajes hemos hablado de, a ver, no sé, 73.913.4, digamos, personas.
En la realidad, y esto se los digo como un consejo, matemáticamente está bien, esa es la cantidad de personas, pero no hay un punto 4 o un punto 5 de personas, ¿no ve? O sea, no, Claro. o son 2 personas, o son 3 personas, no hay 2.5 personas, ¿no? Entonces siempre hablemos en números redondos. Para arriba, redondear para arriba o para abajo no nos va a hacer mucha diferencia. Entonces, primer tip, primer consejo. Segundo consejo, cuando hablamos de seguros de personas, siempre es más fácil hablar en 1000, en 1 por 1000, en 2 por 1000 o 3 por 1000, más que en porcentajes. ¿Por qué? Porque los números de probabilidades son tan pequeños, ¿no? Que es más fácil entender, ¿no? Si hablamos en porcentajes, ¿cuánto es el 0,4%, digamos, ¿no? Esa es mi prima, o mi tasa de riesgo. Incluso mi prima, ¿no? Esa es mi tasa de riesgo. Pero estamos diciendo de que de cada 100 personas van a fallecer 0,4. Y nuevamente les digo, no hay un 0,4 como persona, ¿no? O es una o es 0,4. Entonces, es el poner 1, ya estamos duplicando esa probabilidad, si lo redondeamos para arriba, cuando hablamos en porcentajes. Pero si hablamos por 1000, por lo menos ya tenemos algo más apropiado, ¿no? Por eso en las licitaciones hay que tener mucha claridad de ese dato para saberlo expresar y también para entender nuestro riesgo. Yo puedo entender mucho más fácil un 4 por 1000 que un 0,4% en seguros de vida. ¿Por qué? Porque puede decir, cada 1000 personas van a fallecer 4 o 3, ¿no? Y no puedo decir, cada 100 personas va a fallecer un 0,4, digamos. No sé si me dejo entender. Está claro, ¿no? Sí. Y para hacer nuestro cálculo vamos a tener más claridad cuando hablemos por 1000. Cada 1000 personas fallece 1, fallece 2, entonces ya es más familiar que un 0,4, un 0,3 o un 0,2 o un 0,9, no sé, por ciento. Ahora, en la realidad, bueno, en la vida, digamos, real, de entender nuestro cálculo, incluso para contabilidad, para todas las áreas que son, digamos, usuarias para los pagos de siniestros y todo lo demás, no van a pagar por media persona o por 2.5, van a pagar por 1, por 2, por 3 o por 4. Entonces, siempre es bueno hablar por eso se habla mucho por 1000. Y nos familiarizamos con 3 por 1000, 1 por 1000, 2 por 1000. En otro tipo de seguros son porcentajes, ¿no? Pero en el de personas normalmente es así. Y esa es la lógica también, o la explicación para que cuando existan licitaciones, piden que se ponga la tasa expresada en 1000 y no en por ciento. ¿Ya? Al final, matemáticamente es lo mismo, no se preocupe. No está bien ni mal ni lo uno ni lo otro. Simplemente es practicidad a efectos de exponer lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Una consulta, yo igual en lo que le he enviado me ha salido a 0.39, pero quería consultarle, yo he visto que los compañeros han utilizado la totalidad de la cifra, incluyendo decimales en la parte de prestatarios, ¿no? Sí. Tomándolo como variable continua, pero yo le he tomado como variable discreta en el sentido de que no puede haber prestatario y medio, ¿no? Tiene que ser un prestatario o 211 o 212. Y en este caso ha salido lo mismo. Sí. Mi consulta es cuál hay que tomar para el calcular y si puede tener eso efecto en cifras grandes. Tiene efecto en cifras grandes en el seguro de personas. Por eso siempre hay que tomar valores discretos y no continuos. Esa es la recomendación. En seguro de personas. En seguros generales, porque son patrimoniales, puedes fraccionar el pago de la obligación. Entonces, sí, ahí corresponde hablar en porcentajes y en valores continuos. Pero esos son tips, por si acaso. Al final, el número va a ser el mismo. La diferencia va a ser, digamos, en términos de precio, o sea, mínimo, ¿no? Pero en términos de cobertura, puede haber diferencias, ¿no? Siempre hay que tomar, cuando hablamos de personas, valores discretos. Y de objetos,
pueden ser continuos, pueden. Dice una pregunta, ¿para qué hemos sacado el capital asegurado? ¿Para qué hemos sacado el capital asegurado? Ujú. ¿Por qué hemos Para sacado? tener una idea de cuántos serían nuestros ingresos. Ah, ya, gracias. Con esa cantidad de ingresos yo voy a poder contrastar, digamos, con mi tasa prima, espero tener un ingreso de $1.000.000 o de bolivianos, ¿no? En el año, estoy hablando. Ya. Entonces, ese millón, si esta es mi única cuenta y no voy a tener más otras, entonces tengo que distribuir ese millón para mi aseguro, para ceder, con cuánto voy a retener, en todos los cálculos que ya hemos visto, ¿no? Porque de ahí tiene que desprenderse todo y al final llegar a la utilidad que estás esperando. Por eso, eso tiene que contrastar y, más que contrastar, ratificar, digamos, los porcentajes que hemos puesto para la prima neta. Eso lo vamos a ver después. Ya, gracias. ¿Está bien? Bueno, si estamos, creo que ya estamos excedidos. Nos vemos el día viernes y gracias a todos. Entonces, el día viernes vamos a hacer un primer foro, o no foro, sino es una primera charla, un conversatorio, no sé, de unos 15 minutos respecto al video, al documental. Véanlo todos, porque es importante. Me gustaría escuchar su enfoque que en el tema de la participación del seguro, y también podemos ver los otros temas. ¿De acuerdo? Ya, Liz. Sí. Está bien. Perfecto. De acuerdo, Lisa. Muchas gracias a todos y buen descanso. Ok, Licen. No está, Liz. Gracias, Buenas Licen. noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta chao, luego, hasta luego. Licen. Hasta luego, Hasta el Licen. viernes, Hasta luego. dicen. Hasta el Gracias, viernes. hasta luego, Licen. Hasta luego.